señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, queridos patronos y profesores, miembros del Colegio Libre de Méritos, señoras y señores. Como directora general del Colegio Libre de Méritos, les doy la bienvenida a este acto de presentación de la nueva etapa de nuestra fundación. En primer lugar, tomará la palabra el señor vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, don Alfredo Pérez de Armiñán, a quien el Colegio Libre de Méritos le agradece sinceramente su hospitalidad en este acto. Con la venia de Vuestra Majestad, Señor, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se honra de nuevo con la presencia de Vuestra Majestad, en la que desde 1774 es nuestra sede, el Palacio de Goyeneche, adquirido entonces gracias a la generosa donación de Carlos III. Desde la Junta Preparatoria de esta Academia, en 1744, reinando Felipe V, y los primeros estatutos de 1751, aprobados por Fernando VI, hemos estado bajo el alto patronazgo de la Corona, como reconoce hoy el artículo 62 de la Constitución. Así, más que daros la bienvenida, os saludamos con profunda gratitud por vuestra presencia, pues estáis, Señor, en vuestra casa, acompañado por el señor Ministro de Agricultura, que actúa como ministro de jornada, y por los demás participantes en este acto, a quienes también agradezco su asistencia. Nos alegramos todavía más de vuestra presencia, si, como ocurre hoy, esta tiene lugar con motivo de la celebración en nuestra sede de un encuentro intelectual, el primer debate público dentro del curso 2024-2025 del Colegio Libre de Méritos, fundación cuyos fines, en el ámbito de la sociedad civil, guardan un claro paralelismo con la misión de las Reales Academias, consideradas en conjunto como entidades corporativas que, fundadas por la Corona, mantienen y renuevan la tradición cultural y agrupan a quienes ejercitan o promueven de modo excelente las disciplinas humanísticas, científicas y artísticas, siempre al servicio de la cultura, que no debemos olvidar es constitucionalmente uno de los fines esenciales del Estado. El Colegio Libre de Méritos, desde su creación en 1986, a iniciativa de nuestro recordado y admirado José Ángel Sánchez Asiaín, marqués de Asiaín, eminente profesor y empresario, académico numerario de las Reales Academias de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas y honorario de esta Real Academia, ha estado y está compuesto por muchos miembros de las Reales Academias. Dos de sus miembros actuales, los profesores Miguel Aguiló y Fernando de Terán, pertenecen a esta Real Academia. En el pasado han sido también miembros del colegio otros 9 ilustres académicos numerarios de San Fernando, los profesores Julián Marías, Fernando Chueca, Luis Díez del Corral, Julián Gallego, José Manuel Pita Andrade, Cristóbal Hafter, Antonio Monet Correa, Antonio Fernández de Alba y Javier Manterola, todos ellos ya fallecidos, a quienes deseo recordar en este momento. Por haber tenido el honor de ser secretario general del colegio entre los años 2002 y 2012, conozco bien lo conseguido hasta ahora por esta institución, así como sus grandes capacidades y potencialidades para servir de foro de debate y propuestas en todos los campos del conocimiento y la acción humana, en beneficio de nuestra sociedad. Basta para ello con reforzar el apoyo a sus actividades del sector privado, como así se está haciendo, y mantener la autoridad intelectual de sus miembros y su independencia de criterio, con el fin de proporcionar opiniones rigurosas sin posiciones apriorísticas, interesadas o partidistas. Me congratulo, por tanto, de la revitalización de la actividad del colegio bajo el impulso de su nuevo patronato, presidido por Fernando Ruiz, que ha emprendido desde 2020 nuevas líneas de trabajo en las que se enmarca el debate que hoy se celebra. Instituciones como el Colegio Libre de Méritos y las Reales Academias son tan indispensables en las sociedades contemporáneas avanzadas como lo fueron las sociedades literarias y científicas y las instituciones académicas en sus inicios. Podría incluso decirse que hoy son todavía más necesarias, pues la crisis actual de la democracia está también ligada a la falta de presencia activa para la formación de la opinión pública de entidades de base aristocrática en el sentido original etimológico del término, es decir, el poder de la excelencia. La voz de las personas altamente cualificadas por su formación no puede referirse solo a cuestiones sectoriales, no es solo la voz de los expertos. Alguien tiene que asumir en nuestro tiempo
desde la sociedad y no solo desde la representación política, por muy necesaria y legítima que ésta sea, el papel de representar también una voz autorizada sobre los asuntos generales. En la teoría clásica de la democracia liberal, el debate público sobre cuestiones disputadas no debe ser socialmente cancelado por imposición de ninguna mayoría, ni reservado en exclusiva a los representantes políticos elegidos. Sin embargo, alrededor de esta cuestión, que toca el significado profundo del pluralismo político y social, giran gran parte de las polémicas políticas y morales actuales. Por esta razón, un debate como el de hoy, con el título Vicios y virtudes en la era de la cancelación y la intervención de los profesores Fernando Sabater, Pablo de Lora y Enrique Ujaldón, tiene una poderosa razón de ser y debemos agradecer al Colegio Libre de Méritos que lo haya planteado y a vuestra Majestad vuestro apoyo y asistencia que revisten especial significación en las presentes circunstancias. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra don Fernando Ruiz Ruiz, presidente del Colegio Libre de Méritos. Majestad, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, patronos y profesores del Colegio Libre de Méritos, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría agradecer a Su Majestad su presencia en esta presentación de la nueva etapa del Colegio Libre de Méritos y también a todos ustedes su asistencia a este acto que celebramos en el incomparable marco de esta institución, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a quien estamos profundamente agradecidos por su hospitalidad. El Colegio Libre de Méritos surge en 1986 por iniciativa privada bajo el impulso de un banquero insigne, don José Ángel Sánchez Asiaín, con el objetivo de dar acogida a los catedráticos de universidad y profesores de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se jubilaron prematuramente por una decisión administrativa del Gobierno de España. La principal misión del colegio era ofrecer a estos profesores los medios necesarios para que continuaran su labor académica y así poder seguir siendo un valioso cauce de transmisión del acervo científico y cultural a las siguientes generaciones. El colegio logró desde entonces que el gran capital humano que suponían los profesores, cualquiera que fuese su disciplina o tendencia, continuase estando al servicio de la sociedad, a través, sobre todo, de la dirección y realización de publicaciones, conferencias y seminarios públicos. Al Colegio Libre de Méritos han pertenecido más de 100 figuras relevantes de la Universidad Española y entre sus fundadores estaban personalidades como Severo Ochoa, Julián Marías, Pedro Laín Entralgo, Fernando Chueca Goitia, Francisco Grande Cobián o Ángel Villán Ortuño. A lo largo de sus 38 años de historia se han llevado a cabo más de 300 ciclos de conferencias y numerosas publicaciones, seminarios nacionales e internacionales, mesas redondas y colaboraciones en radio y prensa. A partir del año 2020 se produjo una transformación en el colegio para atender a los cambios estructurales de la sociedad, así como para consolidar el gran valor de la pluralidad de conocimientos del claustro. En este proceso de reforma y actualización del cual damos cuenta hoy, el Colegio Libre de Méritos se abrió a la posibilidad de acoger a miembros invitados entre los profesores e investigadores españoles en activo y también como miembros extraordinarios a aquellas personalidades de excepción dentro del ámbito de la cultura y la economía, aunque no estuviesen ligadas a la universidad. También se abrió a personalidades extranjeras. Se configuró así un potente equipo intelectual que se articula bajo 3 principios básicos: la confluencia activa de disciplinas, la colaboración y comunicación entre ellas en la búsqueda de lenguajes comunes y objetivos compartidos y la visión multifocal en el abordaje de los problemas específicos. De esta manera, el colegio posee actualmente una masa crítica de absoluta excelencia que congrega a algunas de las mejores inteligencias del país con radical independencia de cualquier influencia ideológica y menos aún política.
En el plano práctico, el colegio amplió sus actividades manteniendo la alta divulgación de sus trabajos e incorporando dos nuevas áreas de actuación. En primer lugar, el Laboratorio y Observatorio de Ideas, que está centrado en analizar las circunstancias relevantes que se vayan produciendo en el ámbito nacional e internacional y que se consideren importantes por su repercusión en España. Una muestra de ello ha sido el libro España, Democracia Menguante, dirigido y coordinado por el profesor don Manuel Aragón, ilustre miembro de este colegio. En segundo lugar, el Instituto de Estudios Avanzados, que concentra la acción investigadora del colegio y su colaboración con las universidades tanto de ámbito nacional como internacional. Un ejemplo de esta colaboración es el próximo Máster Internacional de Humanidades Contemporáneas que, bajo la dirección del profesor don Darío Villanueva, se está ultimando para su realización a partir del próximo curso. Toda esta labor ha sido posible por la colaboración en el patronato del colegio de instituciones como la Fundación ACS, representada por don Antonio García Ferrer, que ha sido un sostén del mismo durante toda su andadura, por las nuevas incorporaciones como CaixaBank y Fundación Mutua Madrileña, representada por don Jaime Montalvo, y por el soporte de personalidades independientes como don Antonio Escámez, don Jesús Caínzos y don Alfredo Sáenz. También me gustaría mencionar a don Enrique Vaca y a don Emilio Lamo de Espinosa, sin cuya aportación no habríamos podido llevar a cabo este proyecto. Asimismo, el colegio agradece a otras instituciones como Ernst & Young, Endesa y Banco Santander el patrocinio de estudios específicos. Por último, quiero hacer una mención especial a la Fundación Areces por su colaboración constante en esta etapa del colegio en la realización de un curso anual que se ha convertido en una actividad de enorme prestigio. Y antes de terminar, quiero tener en nombre del Colegio Libre de Méritos un recuerdo emocionado para las víctimas de la catástrofe ocurrida en Valencia y en otros puntos del este y sudeste español. En estos momentos de tribulación, permítame, Majestad, que recuerde una frase que su antecesor, Su Majestad el Rey Carlos III, dijo refiriéndose a la caza en malas condiciones ambientales. El rey dijo: la lluvia no rompe los huesos. Esto es cierto, pero acaba de demostrarnos que puede romper las vidas. Señor, Vuestra Majestad nos acaba de mostrar a todos en Valencia que la lluvia tampoco es capaz de rompernos como sociedad y nos ha mostrado una vez más el talante y el carácter con los que hacer frente a las adversidades, juntos, unidos y sin enfrentamientos. Muchas gracias, Majestad. A continuación, damos paso a la mesa redonda, moderada por el profesor don Fernando Sabater, en la que intervendrán también don Enrique Ujaldón y don Pablo de Lora, sobre el tema Vicios y virtudes en la era de la cancelación. Majestad, queridos amigos, queridos colegas que formamos parte de esta gran familia que es el Colegio Libre de Méritos y todos los que nos dedicamos a estas cuestiones de reflexión, conocimiento, tomarse un poco de distancia de las cosas y tratar de verlas con más precisión de lo que se nos saltan a los ojos constantemente. La breve intervención que vamos a tener hoy sobre un tema muy polémico, debatido, esa situación en que vivimos, en que los perseguidores, digamos, de ideas, más que las personas capaces de discutirlas, hoy las ideas tienen jaurías, perseguidores, ¿no? Y eso, por supuesto, influye mucho en el conocimiento, en la educación, no ya a las personas que por edad
estamos un poco quizá inmunizados a estas novedades, pero sí a los que hoy están todavía en el proceso de aprendizaje y de desarrollo mental, que son los que a los que nos hemos dedicado toda la vida a la educación más nos preocupan. Yo creo que uno de los aspectos más negativos que tiene hoy el mundo de la reflexión universitaria, porque curiosamente la Inquisición actual nace en las universidades, no en las iglesias. Las universidades son las que están despertando nuevas formas de inquisición. Y una de ellas, fundamentalmente, es el pensamiento binario, es decir, el esto o lo contrario, blanco o negro, no hay término medio, hay que elegir campo, hay que ponerse en una de las dos avenidas enfrentadas. Evidentemente, cuando uno está en una discusión sobre algún tema, hay dos posturas posibles. Si uno quiere convencer, lo que tiene que hacer es explicar. Pero si uno lo que quiere es vencer al adversario, cuanto más simplifique, mejor. El enfrentamiento, entonces, entre la complejidad que lleva a entender y la simpleza que lleva a vencer es una de las cosas más patentes en nuestra época. El pensamiento se hace binario, es decir, hay que optar completamente por un campo o por otro. No hay medias tintas, no hay grises. El valor de los matices, que siempre en una discusión ha sido importante, el buscar las situaciones de gris entre el blanco y el negro, hoy son despreciadas. Hay que ser o absolutamente progresista y de izquierdas o irremediablemente fascista y de derechas. O hay que apoyar que el cambio climático mata, o hay que rechazar completamente la idea de que exista tal cosa como el cambio climático. Constantemente estamos pasando de unos extremos a otros y todos los matices se pierden. Nunca se consigue más que tener partidarios o adversarios, pero no personas que entiendan de lo que se está hablando. Los conocimientos sobre lo que se está discutiendo son cada vez más arrinconados y, en cambio, frente a ellos, lo importante es tomar partido. Hay que tomar partido, hay que pronunciarse. Y uno dice, bueno, tomar partido en una contienda de un campo de fútbol o en una contienda quizá de una batalla de un país que se defiende de un enemigo, pues a lo mejor tomar partido es imprescindible. Pero en las cuestiones intelectuales, los partidos son siempre mucho más nebulosos. Al lado, decía Camus, al lado de cada convicción debe haber siempre una duda. Es decir, es fundamental que al lado de cada una de nuestras convicciones tengamos también un rincón, un altarcito para la duda, porque si no, caemos inmediatamente en el fanatismo, en la pérdida, digamos, de esa tolerancia que no es ambigüedad o equidistancia, que simplemente es la reflexión escéptica que no puede faltar junto a cualquier convicción. Está muy bien tener convicciones, pero frente a cada una de ellas debe haber también un resguardo de, por si acaso, de duda. Yo creo que eso es lo que se está perdiendo en la forma de discutir actual. Estamos viendo, y de alguna manera eso que se llama, sobre todo viniendo de las universidades anglosajonas, woke, ese afán de cancelar determinadas ideas, determinadas figuras, como si eso fuera posible. Es decir, como si la historia o el mundo
tuviera moviola y uno pudiera mover hacia atrás y borrar las figuras, las creencias, las posturas que se han tenido en otros tiempos. Tenemos que aceptar lo que somos, pero también lo que fuimos, de dónde venimos. Es inútil el querer ahora limpiarse las sombras que han dejado el pasado sobre nosotros. Si hemos logrado mejorar esas situaciones pasadas, estupendo. Si no, tendremos que guardar un poco penitencia por haberlas tenido, pero lo que no tiene sentido es negarlas. Lo que no tiene sentido es querer borrar el pasado y decir que venimos de lo que hoy pensamos, no de lo que pensamos ayer. El creer que lo último que se ha llegado a pensar, lo último que está de moda intelectualmente, es lo único que tiene valor, y todo lo que se ha pensado anteriormente, eso uno se lo puede quitar de encima como quien se quita una ropa vieja, me parece que es un error siniestro, porque la cultura es precisamente darnos cuenta de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta del pasado. La cultura es recoger la cosecha de los siglos anteriores, sabiendo que muchas de esas cosas arrastran basura, sangre, pero todas son humanas. Todas las cosas, incluso las peores, provienen de la decantación de la humanidad. El clásico latino dijo: soy humano y nada humano me es ajeno. Es decir, para alguien que entiende su humanidad, no puede librarse de los aspectos que no le gusten de la humanidad. Tiene que intentar integrarlos, mejorarlos, transformarlos, pero también comprenderlos. No se trata de negar el pasado sin más. Entonces yo creo que el pensamiento binario, que solamente elige entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, es un camino de equivocación segura. Incluso aunque se elija lo bueno, se está eligiendo a despecho de comprender por qué fue malo lo malo. Y eso, evidentemente, nos condena a no entender ni siquiera lo que estamos defendiendo mejor. Yo creo que esto es un punto de reflexión. Estamos viendo tantos a nuestro alrededor, tantos ejemplos de que esto se lleva a cabo, que, bueno, me parece interesante lanzar esta idea, pues ustedes quieren recogerla. Sí, Majestad, buenas tardes. El pensamiento de la cancelación, el pensamiento woke, parte de un hecho que todos compartimos. La historia de la humanidad está llena de violencia, machismo y esta aspiración a la justicia social pues busca superar esto. Pero ha derivado en fanatismo, en intolerancia, cuando no en simple estupidez, ¿no? La cuestión es: ¿por qué? ¿Cuál es el atractivo de esto? Y yo me voy a atrever esta tarde a presentarles una hipótesis sobre esta cuestión, porque se está publicando muchísimo sobre esta idea. Pueden googlear y hay varios libros que se llaman La religión woke. Yo creo que tratar esto como una religión me parece que no ilumina nada. Quizás sería reconfortante pensar que el fanatismo, la estupidez y la intolerancia se centra solo en la religión, pero por desgracia es transversal a toda la naturaleza humana, y lo hay intolerantes, estúpidos y fanáticos en todas las ramas de la vida, ¿no? Tampoco me parece suficiente, hay también muchos teóricos que buscan explicando este fenómeno en toda la filosofía francesa del estructuralismo, en Derrida, en Foucault. Bueno, es verdad que parte de ahí, pero estos libros son libros muy complicados de leer, especialmente Derrida, la misma Judith Butler. Y un fenómeno que ha atraído a millones de jóvenes y no tan jóvenes en todo el mundo, de las mejores universidades, efectivamente, ha nacido ahí y se ha extendido por todos sitios, no es porque lean a Derrida con fruición ni a Judith Butler, ¿no? ¿Qué tiene esto que hace atractivo? Yo, pensando en esto, me acordaba de un famoso ejemplo que pone Wittgenstein en las investigaciones filosóficas del escarabajo en la caja. Bueno, él está hablando de cómo nombramos nuestras sensaciones. Una creencia muy común es que nosotros nombramos las sensaciones porque sabemos qué sensaciones tenemos. Y si yo tengo dolor, o si yo veo el color rojo, yo sé lo que significa rojo, o yo sé lo que significa dolor porque yo lo sé. Y en realidad no sé
cuando los demás ven rojo, cuando los demás sienten dolor, no sé lo que sienten porque yo no tengo acceso a lo que los demás sienten, solo a lo que yo siento. Yo tengo acceso privilegiado a lo que siento. Wittgenstein dice que esto es como si tenemos todo un escarabajo en una caja y solo nosotros podemos ver nuestro escarabajo y cada uno puede ver el suyo, ¿no? Pero no el de los demás. Claro, dice, si esto es así, en realidad el escarabajo puede ser diferente en cada uno, puede mutar, cambiar e incluso no haber escarabajo. Si nosotros hablamos con sentido del escarabajo, en realidad, que tengamos en la caja no juega ningún papel, ¿no? Hay un conjunto de reglas derivadas del uso que es lo que da sentido al hablar del escarabajo. Esto, que tiene muchas consecuencias filosóficas que no voy a entrar, es muy antiintuitivo. Entonces, una cantidad inmensa de personas en todo el mundo, si cogemos el ejemplo de la identidad sexual, que Pablo ha trabajado mucho, pues es evidente que la idea es, mire usted, a mí no me venga con su biología, no me venga con sus datos, yo sé lo que siento, yo sé lo que soy. Me da igual lo que diga la genética, me da igual lo que diga mi cuerpo, porque yo tengo acceso privilegiado a mi propia identidad y usted no tiene capacidad, porque no lo sabe, y yo sí, que soy yo. Claro, el efecto de esto lo estamos viendo, y es muy interesante. Si ven todo el fenómeno LGTBI, cada vez, ya no me atrevo a decir letras porque cada vez aumentan más letras. ¿Pero por qué aumentan más letras? Porque al final, si el criterio de la identidad es uno mismo, como dice Wittgenstein, es que no hay criterio ninguno. Y ese criterio puede ser cambiante, y cambiar de la noche al día. Aquí, en el fondo, aquí hay una disolución de en qué se basa nuestras sociedades modernas, en el sujeto ilustrado, en el sujeto racional, donde pensamos que, bueno, mediante el diálogo racional podemos alcanzar acuerdos, hacer constituciones y buscar el bien común. Mediante el diálogo racional podemos avanzar en la ciencia e intentar alcanzar la verdad. Eso, como sabemos, lo negó el romanticismo, porque ya no hay ese sujeto racional, hay españoles, franceses o gente de Zimbabue, pero esto va más allá. O sea, ya no es que no haya sujetos racionales, no es que no haya pueblos, es que la identidad está en cada uno, pero claro, esa identidad es cambiante continuamente. Por eso el pensamiento woke cada vez habla más de interseccionalidad, porque evidentemente uno tiene muchas identidades fluctuantes. Pero si todo se reduce a lo que yo pienso, y por tanto solo una persona, no sé, negra, lesbiana puede entender lo que escribe una poetisa y traducir lo que escribe una poetisa negra, lesbiana, al final es imposible construir instituciones, construir sociedad. Al final, si los criterios de lo que soy yo mismo, cualquier cosa puede ofender, nada se puede decir y ningún orden social puede ser establecido. Majestad, yo no puedo sino empezar dando las gracias por habérseme brindado esta oportunidad de dirigirme a este público tan distinguido. Y la verdad es que yo he preparado unas breves notas, no voy a leer, pero no quería, dado que hay una restricción muy razonable de tiempo, no quería perderme demasiado. Cuando el profesor Sabater me dio la gratísima noticia de poder estar hoy entre ustedes y entre él y con Enrique, una de las cuestiones que me pareció podía ser atendida en este breve diálogo es el de la libertad académica. ¿Qué debemos entender hoy por libertad académica en el contexto que ya muy bien se ha descrito por parte del profesor Sabater y del profesor Ujaldón? Y bueno, yo voy a adobar estas reflexiones necesariamente breves y superficiales con dos casos, uno más conocido, probablemente otro menos, que me permitirán indagar en esta cuestión. En el año 1940, una universidad de Nueva York contrató a un profesor, pero un particular, un ciudadano de la ciudad de Nueva York, demandó a la universidad por ese nombramiento, aduciendo que su magisterio, el magisterio de este profesor, ponía en riesgo la moralidad de su hija, que tal vez podría llegar a ser estudiante de este profesor. El juez, en primera instancia, le dio la razón, aduciendo, y cito, la personalidad del profesor es más influyente para la formación de la opinión de los alumnos que muchos silogismos. Fin de la cita. Ya verán que esto de los silogismos no era inocente. Este profesor en particular consideraba
permisibles muchas conductas, la homosexualidad, las relaciones sexuales prematrimoniales y otras muchas que por prudencia no voy a mencionar. Este profesor era Bertrand Russell. El juez en cuestión concluía su decisión señalando que la libertad académica es la libertad de hacer el bien y de no enseñar el mal. Algunos años después, otro profesor, en este caso de una universidad en el estado de New Hampshire, el profesor se llama Patrick Swayze, un destacado economista de raigambre marxista y que profesaba en esta universidad, fue sometido a lo que no exageradamente podríamos describir como una caza de brujas. ¿Abrazó usted en su lección del 22 de marzo o en alguna de sus clases anteriores la teoría del materialismo dialéctico?, le llegó a preguntar el fiscal. Lo que me interesa es rescatar lo que uno de los jueces que acabó decidiendo sobre el asunto, el juez Felix Frankfurter, dijo como miembro que era entonces de la Corte Suprema. La universidad, escribe este juez, se caracteriza por el espíritu de la libre investigación, el ideal de Sócrates de seguir el argumento allí donde lleve. Ello implica el derecho de examinar, cuestionar, modificar o rechazar las ideas y creencias tradicionales. El dogma y la hipótesis son incompatibles y el concepto de doctrina inmutable repugnante. Fin de la cita. Bueno, este era precisamente el espíritu del que carecía San Agustín, según nos enseñó de nuevo Bertrand Russell en su Historia de la Filosofía Occidental. Pues bien, en un artículo muy reciente, publicado en una revista académica de la que ahora daré alguna indicación, un filósofo llamado Michael Weber se ha propuesto profundizar esta idea de Frankfurter, del juez Frankfurter, en un contexto, el actual, que como muy bien se ha descrito anteriormente, no dista demasiado en ocasiones de esa caza de brujas macartista que sufrió el economista Swayze. La revista en cuestión lleva por nombre la revista The Journal de las Ideas Controvertidas. Es un medio abierto recientemente a la difusión de ideas controvertidas, tan potencialmente perturbadoras que esta revista admite el envío de originales con seudónimo. Ideas perturbadoras, pero que creo que en todo caso vale la pena discutir. Como decía, nos debemos preguntar qué debería entenderse hoy por ese ideal socrático en la vida de nuestras instituciones de educación superior al que se refiere el juez Frankfurter y que por supuesto aparece pues, en el Eutifrón, en la República, en el Critón y muchos siglos después en el clásico de John Stuart Mill sobre la libertad. Y cuando digo en ese contexto me refiero a las cancelaciones o desinvitaciones a que un profesor, por ejemplo, de geofísica de la Universidad de Chicago no pueda hablar de geofísica en el MIT porque han sido conocidas sus opiniones muy contrarias a algunos programas de esto que se conoce como DEI, o diversidad, equidad e inclusión. Un contexto en el que resulta imposible celebrar ciertos debates o en el que predomina, podríamos decir, una cierta condescendencia con los estudiantes que muchas veces son tratados como menores, ¿no? Clases que se suspenden porque ha ganado un determinado candidato recientemente unas elecciones muy importantes. Estudiantes a los que se les brinda un espacio de seguridad si viene a dar una conferencia a alguien que mantiene ideas o tesis muy controvertidas. O los célebres trigger warnings, estas advertencias en los programas académicos de que algunas cuestiones que pueden ser traumatizantes se van a abordar. Repito, ¿qué debe entenderse hoy en ese contexto por el ideal de ir allí donde los argumentos nos lleven? Pues según Weber, no sería solo la, por otro lado, bien universitaria disposición a cambiar nuestro criterio a la luz de la nueva evidencia.
Yo recuerdo en este punto siempre algo que el profesor Sabater ha dicho muchas veces a propósito de una entrevista con el economista Keynes, ¿no? que fue preguntado, oiga, pues usted en la segunda edición, pues no sé de qué tratado de macroeconomía, ahora dice algo distinto, ¿no? Y Keynes creo que respondió algo así como, sí, digo algo distinto porque me he dado cuenta de que antes me equivocaba. ¿Usted qué hace en esos casos, ¿no? Bien, no es solo cambiar de criterio a la luz de la nueva evidencia, nos dice Weber, sino también la disposición a buscar activamente la nueva evidencia y a confrontarse a ella, especialmente cuando contraría lo que hemos tenido por cierto, por intuitivamente plausible. El conocimiento científico, como se ha dicho antes muy bien, no avanza si no es a partir de estos socavamientos, incluso si ofenden. Así que en estos tiempos, me parece a mí, ya concluyo esta primera breve intervención, la célebre divisa de Horacio, el sapere aude, debería complementarse. Para atreverse a ser sabio hay que atreverse a aceptar la esgrima con lo que de primeras nos puede parecer ilógico, absurdo, inmoral. El espacio es curvo, la Tierra tiene más de 6.000 años, a pesar de lo que diga el obispo Usher, Epur si mueve. Aunque todo ello no nos haga parecer como esos hacedores del bien que exigía el juez del caso de Bertrand Russell. Bueno, si queréis podemos añadir un pequeño comentario cada uno de nosotros, si queréis. Yo, respecto a lo que decía Pablo, efectivamente me impresiona en esas universidades, sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, en que cuando un profesor va a hablar de un tema controvertido, y qué tema no es controvertido, pero en fin, algún tema controvertido, avisa a los alumnos para que los alumnos que puedan inquietarse puedan salir de clase e irse a una sala, digamos, de relajamiento donde ya no tendrán que escuchar cosas inquietantes. Bueno, yo creo más bien que eso va en contra directamente de lo que es una enseñanza. O sea, la enseñanza debe inquietar, sobre todo a las personas que están en edad de ser inquietadas. Quizá un anciano nonagenario no tiene obligación de escuchar ideas que le pongan en la cabeza en confusión, pero un joven de 17, 18, 20 años evidentemente está en la edad de conocer inquietudes, de inquietarse por cosas. Entonces, si el profesor le ahorra las inquietudes repitiendo tópicos o repitiendo cosas, digamos, bien pensantes, está yendo en contra, me parece a mí, de su función educativa. Yo creo que es peor, porque no se trata solo de que haya temas controvertidos y que originen polémica por sí mismos, sino que al final, para un profesor de Historia del Arte, es controvertido poner unas imágenes de cuadros de Gauguin porque tenga que explicarlos porque aparecen mujeres desnudas o porque aparecen en un contexto que puede ser atribuido a dominación colonial por parte del hombre blanco, y ya no se puede hablar de Gauguin. Y no se puede hablar de Gauguin como no se puede hablar no puede aparecer un cuadro de la maja desnuda en una reproducción porque ofende la maja desnuda. Es decir, el absurdo es completo. Es decir, que al final no se puede, es muy difícil saber de qué puedes hablar. No es que ya avises que vas a utilizar porque quieras estudiar, por ejemplo, el racismo, y entonces pues tienes que utilizar palabras que sean ofensivas y avises, oye, voy a utilizar porque es la única manera de estudiar el fenómeno. No, es que si tú eres un profesor blanco, da igual, tú no puedes estudiar ese fenómeno, porque tú, por ser blanco, ya eres racista. Porque aquí el punto es que esta autopercepción que yo hablaba antes de yo sé solo lo que pienso y por tanto usted no me puede decir, por mucha ciencia que venga, qué es lo que soy, eso funciona para todos, excepto si uno es hombre, blanco, heterosexual. Entonces, da igual lo que pienses. Si uno es hombre, blanco y heterosexual, entonces toda su acción, si uno dice, por ejemplo, que yo no soy racista, no tengo comportamientos racistas, yo trato a todo el mundo igual, eso ya es racista. Pero lo es racista consustancialmente, porque tú eres blanco y hombre, y no puedes escapar de eso.
Lo de la autopercepción o poner nombre a mi estado, a mi identidad, lo puede hacer las minorías que son infinitas porque son casi todas, ¿no? Pero ahí se excluye al varón heterosexual y blanco. Entonces, al final, realmente, el problema es que no podemos hacer la lista de los temas controvertidos porque todos los temas son controvertidos. Aparte de la cuestión, digamos, de principio, que estoy plenamente de acuerdo, no sé hasta qué punto, y seguramente habrá alguna evidencia que lo pueda mostrar, no sé hasta qué punto estas advertencias son instrumentalmente eficaces, porque uno tendería a pensar en realidad que incitan más bien a lo contrario, ¿no? Pasaría como con los dos rombos, cuando aparecían en la televisión los dos rombos, pues eso era precisamente lo que le animaba a quedarse. Entonces yo me puedo imaginar a algún estudiante que ante el trigger warning lo que quiera es precisamente verse sometido a esa lección, a esa idea, a esa indagación que pueda ser controvertida, ¿no? So pena de que, claro, nos veamos en una especie como de regresión al infinito, ¿no? Habría que advertir, que vamos a advertir que se va a tratar no sé qué cuestión, ¿no? Entonces, yo tengo la intuición, pero es solo una intuición, esta es una cuestión que habría que ver empíricamente, de que además no funcionan, no son plenamente eficaces. Yo no soy tan optimista, ¿no? Ojalá, porque cuando uno lee sobre estas cosas y está el grado de estupidez y fanatismo que piensa que eso no puede pasar, pero pasa, que como bien sabemos, hay muchísimos profesores en Estados Unidos prestigiosos que han perdido su trabajo, que han tenido que irse, bueno, a veces corriendo, perseguidos por los estudiantes en universidades de primer nivel porque no les dejan hablar porque están hablando de estos temas. Ya me gustaría a mí que efectivamente el estudiante que ama el saber, pues lo que efectivamente quiere es la experiencia chocante, ¿eh? Para rehacer sus conocimientos y construir su conocimiento. Pero el tema es que aquí no se le deja al profesor hablar de principio porque está ofendiendo y es que va a ser muy difícil no ofender a alguien. Cada día es más difícil no ofender a alguien. No, pero ese punto es muy interesante, yo creo, la idea de la ofensa, ¿no? Porque, claro, el que se siente ofendido es el que tiene que explicar por qué se siente ofendido. Es decir, uno puede decir 2 y 2 son 4 sin ninguna intención agresiva para nadie, pero si el otro que me escucha es de una secta que cree que 2 y 2 son 5, se va a sentir ofendido, ¿no? Entonces, lo mismo que cuando un niño pequeño nos insulta y un niño te dice tonto, no le denuncias en la comisaría porque te ha insultado, porque das por hecho que de alguna manera forma parte de su ingenuidad infantil. También uno puede decir una cosa y los demás, aunque no la compartan, no tienen por qué sentirse ofendidos y llamar a un guardia para que te detenga y te lleve a la cárcel por haber dicho algo que a él le ofende, pero tú no tienes la culpa de que él se sienta ofendido. O sea, cuando alguien se siente ofendido, el problema es de quien se siente ofendido, no del que se supone que ha dicho algo que ofende. No, estoy completamente de acuerdo con vos. Quizá, de hecho, en el inicio de los estudios universitarios, el tipo de advertencia que habría que incluir en el sobre de matrícula sea precisamente esa, ¿no? Usted entra en una institución en la que frecuentemente va a ver ofendidas sus intuiciones, sus creencias, o desafiados sus prejuicios, ¿no? Sí, yo creo que esa es nuestra misión en buena medida. Bueno, si les hemos inquietado a ustedes un poco, ya hemos cumplido nuestra función. Muchas gracias. Gracias, profesores. En nombre del Colegio Libre de Méritos, les agradezco su presencia esta tarde y nos gustaría invitarles a un refrigerio en la planta baja, en las salas de abajo. Muchísimas gracias.